Estamos con Andrea, una de las delegadas de CIPREVA, en una de las sedes de TELAM, donde justamente CIPREVA está pidiendo que no se cierre TELAM. Bueno, contanos un poco sobre la lucha de CIPREVA y qué es lo que pretenden. Sí, esencialmente lo que pretendemos primero es trabajar. Queremos trabajar. La decisión de la empresa fue licenciarnos con goce de haberes, sin mayores explicaciones. Esta semana, el domingo pasado, abrió un plan de retiro voluntario que nosotros también rechazamos, porque es muy difícil tomar una decisión libre, voluntaria, de irte de la empresa, cuando en un contexto en el que tenés al presidente de la Nación que dijo que su voluntad, su decisión es cerrar la empresa, y al mismo tiempo estás hace 10, 12 días sin poder ingresar a tu lugar de trabajo. Entonces rechazamos esos retiros voluntarios e insistimos en nuestro pedido de volver a trabajar. Queremos que se vayan las vallas, que dejen a los trabajadores entrar y hacer lo que mejor saben hacer, que es trabajar. Todo apunta a que la decisión del gobierno es cerrar TELAM, que a mi criterio uno puede discutir si hay pauta, si no hay pauta, pero que haya una agencia de noticias del Estado. Supongamos lo peor, que el Estado, que el país entre en guerra, cosa muy difícil que pase, y que obviamente, y que no informen, que sean del enemigo, del supuesto enemigo, o que no informen porque no interesa, porque no dan pautas, no es auspiciante, o el auspiciante está interesado en que no se informe, o si pasa algo grave con el presidente, no digo con con cualquiera, con el presidente X, no el presidente Milei, presidente X. Estás definiendo el rol de los medios públicos. Nosotros decimos que el rol que tienen los medios públicos es garantizar la soberanía informativa. ¿Por qué? Porque te informamos de lo que pasa en el país y de lo que pasa en el exterior desde una visión que pone como prioritario el interés público, el interés social, y es una agenda que es distinta a la que lícitamente tienen los medios privados, que está cegada por sus intereses publicitarios y comerciales. Y que está bien que así sea. Uno no le puede pedir a una empresa privada que sea una organización sin fines de lucro. No, y aparte que si piensan que si hay corrupción, que es una sociedad de fomento acá, podrían cambiar podrían, entre comillas, echar o reemplazar a los empleados y poner otros empleados sin cerrar TELAM. Por supuesto, lo que nosotros decimos es que los trabajadores no somos responsables ni de la política editorial, ni de la gestión de la empresa. De hecho, la prueba está en que TELAM informó que el presidente Milei había ordenado o había dicho que iba a cerrar TELAM. Sí, y claro. Lo informó porque es su trabajo y porque el ministro encargado dijo informen tal cosa. No, pero además no es que alguien dijo informen tal cosa. Todos nuestros equipos de trabajo, audiovisual, o sea, camarógrafos, cronistas, los periodistas de texto, los fotógrafos, estaban trabajando cubriendo la asamblea de apertura de sesiones ordinarias. Cuando el presidente dice vamos a cerrar TELAM, obviamente que se produjo un impasse, un momento de estupor, porque te están diciendo que van a cerrar la empresa para la que vos trabajás, y el debate duró 3 minutos, que fue decir, ¿qué hacemos? Y en coro los compañeros dijeron, seguimos trabajando, porque además sostenemos que siempre hemos defendido la agencia con nuestro trabajo, con nuestro profesionalismo, que nunca quedó mejor demostrado que ese viernes 1 de marzo. Y aparte tienen otro rol, porque si bien obviamente hay muchos más empleados en TELAM que en los medios, aún los medios que más empleados tienen, como Clarín, Nación, etcétera, porque tienen que cubrir en todo el país y van donde no van todos, y ellos a su vez compran TELAM, o sea, contratan TELAM, compran el servicio de TELAM justamente para tener ese servicio y no tener que contratar otros periodistas que vayan a cubrir cosas que por ahí al medio en sí no les sirven, pero les sirve tener algo que por unos pesos puedan tomar la información de ahí, ¿no? Sí, a ver. A nosotros nos usan, nos contratan, tanto los grandes medios como los medianos,
como los emprendimientos periodísticos, que también hoy tuvimos una asamblea con los medios autogestivos y cooperativos, y que ellos tienen contratos firmados con Telam para el uso de sus contenidos periodísticos. Los grandes medios, los pequeños medios, todos usan Telam porque Telam es el único medio que tiene alcance nacional, es decir, que llega a todo el país con contenido federal. A nosotros tenemos corresponsalías en todas las provincias, por lo cual tenemos información de lo que ocurre en cada punto del país, aunque no sea rentable periodísticamente tenerlo. Bueno, esa es la función de un medio público y de última, si quisiera cerrar un medio público, ojo, no estoy diciendo que deban cerrarlo, pero hubiera empezado en todo caso por la radio. No estoy diciendo que quiera que se cierre Radio Nacional o TV Pública, porque es lo que hay, si bien privado y con otros intereses, es más similar a lo que hace Telam. Es más similar a cerrar Telam que hace otra cosa. Telam hace muchas cosas, no solo... Telam es un proveedor mayorista de contenidos. O sea, nosotros, y a lo largo de los años fuimos incorporando las distintas nuevas demandas de los medios de comunicación. Ya sea, históricamente fuimos una agencia de texto e imagen fija, foto, y ahora somos una agencia que provee texto, imágenes fijas, imágenes móviles, o sea, contenido audiovisual, contenido de radio. Uno de los servicios que más se consume de los que hacemos en la agencia Telam son los boletines de radio que se emiten 1 por hora y que para las radios del interior o para los portales que tienen... Pueden comprarlas en vez de tener, como tiene por ejemplo Radio 10, Radio Mitre, etcétera, en vez de tener periodistas o locutores propio, que lean las noticias. Correcto. Lo pasan el de ustedes. Claro, y además muy probablemente tengan locutores y lean noticias locales, pero les usan a Telam para el panorama nacional. Por eso es que consumen tanto los boletines de radio. Telam es el proveedor mayorista. El trabajo de Telam es distinto que el que hace en Radio Nacional y que hace en la televisión pública, pero claramente son los 3 medios públicos los que fueron elegidos por el presidente de la Nación como un símbolo al que atacar en el marco de su campaña, de su batalla cultural, como él mismo lo plantea. Él mismo ha dicho que el ataque a Telam, o el cierre de Telam, es una decisión porque Telam es un símbolo. Lo mismo que pasó, salvando las distancias porque son otras cosas, con el INADI. Correcto. Y con el Ministerio de la Mujer y de Género. Claro, somos símbolos. Telam representa el símbolo de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces y del equilibrador del ecosistema de medios. Sin Telam, el sentido que tendría el mensaje periodístico estaría mucho más concentrado por los medios privados. Y también sin periodistas profesionales, porque los periodistas profesionales, más allá de lo que piensen, yo en su momento, mientras estudiaba, comparé El Argentino con La Razón, cuando los dos eran gratuitos y uno era de Clarín y el otro no, y uno era un panfleto y el otro era un medio orientado. El Argentino era un panfleto y el otro era un diario orientado, porque La Razón, como eran periodistas profesionales, eran periodistas de Clarín, que te guste o no, son periodistas, entonces consultaban, aunque sea 10 fuentes que pensaban lo contrario, pero consultaban a un funcionario del Estado, y los otros, cuando atacaban, no consultaban a la otra fuente, ni siquiera decían lo llamamos y no nos contestó. Entonces muchas veces el hecho de que haya periodistas, de que haya colegas, es la diferencia entre un panfleto, entre una propaganda, entre el riesgo de caer en fake news, de levantar sin chequear porque no son periodistas, de lo que es un periodismo partidario. Pero de todos modos yo te voy a marcar una diferencia. La cuestión de la calidad periodística no se pone en duda respecto de los profesionales. En todo caso, todo medio de comunicación, público, privado, tiene alguien que define la política editorial, que no suele ser un periodista. No, eso seguro, pero yo me refería a lo que está publicado. Lo estudiamos para la facultad, para el terciario, y explicábamos, esto es un panfleto,
por esto, porque es propaganda únicamente, porque no se falta la otra cara. No se consulta al otro que vos estás involucrando y este otro no. Ya sé que vos como contratada o eso vos podés decir quiero poner esto y que si el editor o el dueño no lo permite no lo podés publicar. También muchas veces se dice que no hay libertad de expresión en un lado, pero vos también tenés que ubicarte. Por ejemplo, no podés ir a la radio de las madres a hablar en contra de las madres, o no podés ir a Clarín a hablar en contra, cuando estaba viva en ese momento que lo decía, hablar en contra de Ernestina Herrera de Noble, porque, o sea, digo, no sé. Bueno, también si vos escribís, sabés qué notas están, qué orientación tiene la política editorial. En Telam tenemos una historia de haber discutido la política editorial absolutamente con todos los gobiernos. Dentro de poco vamos a estar publicando en el portal somostelam.com.ar, que armamos los trabajadores en estos días, vamos a publicar una línea de tiempo que va a mostrar que los conflictos gremiales que hemos pasado en Telam han sido con todos los gobiernos, porque la lucha por esta Telam plural y con control parlamentario solo la hacemos los trabajadores. Hemos reiterado muchas veces un proyecto pidiendo que Telam tenga control parlamentario como garantía de que la pluralidad de voces esté replasmada en su política editorial sin importar el gobierno de turno. ¿Qué les contestarías a los que en las redes, si bien obviamente también critican a otros periodistas, quien sea, a los que dicen que si son tan buenos periodistas o que si tanto informan, ¿por qué no se crean un medio? ¿Por qué no se arman una cooperativa? Y también lo dicen de los que recibían pauta y entonces ya no pasan cosas, que ¿por qué en vez de esperar la pauta no buscan en los privados, informan, o sea, ¿por qué no son autosustentables? Esa es la crítica principal que leo en Twitter sobre el tema de ustedes. Bien, a ver, varios temas al mismo tiempo. En primer lugar, Telam tiene 3 fuentes de financiamiento fundamentales, que son la venta de sus servicios, que se pueden vender mejor, que se pueden generar nuevos servicios, eso es laburo de la gestión, no de los trabajadores. Sí. Segundo, la pauta publicitaria. La pauta publicitaria nacional, Telam es la empresa que hace el contralor de la pauta publicitaria. Lo que quiere decir esto es que asegura que la pauta publicitaria nacional llegue a medios que realmente existen y que efectivamente emiten la pauta publicitaria. Por esto Telam cobra un servicio de agencia, que es otro ingreso genuino importante para Telam. Y el tercer ingreso es el del Tesoro. La pauta de la provisión del Tesoro bajó del 70% de los ingresos de Telam, el 70% provenían del Tesoro en el año 2019 al término del gobierno de Mauricio Macri. En el año 2023 ese porcentaje bajó al 18%. Invito a cualquiera que mire los números financieros de la empresa y va a ver que esto es así. ¿Y por qué no le proponen al presidente, digo el presidente sabe perfectamente... No, pero digo que ¿por qué no le proponen que el Tesoro aporte el 0% y que si es el 18 ahora, y que Telam funcione con el resto, así no afecta no hay plata? Él ya lo ha dicho, no es un tema económico. Los 3 medios públicos, Radio Nacional, Canal Televisión Pública y Telam, representamos el 0,017% del presupuesto. No es un tema económico, es una decisión política y tiene que ver con el simbolismo. Claramente, para nosotros no es ingenuo, no somos tan naif como para no darnos cuenta que alrededor del presidente de la Nación hay exfuncionarios de otros gobiernos, y no solo del 2018, sino de anteriores, que en su paso por la función pública intentaron cerrar, achicar, reducir Telam a su mínima expresión. Y no lo lograron porque fue la acción gremial de los trabajadores más la acción política la que revirtió esas decisiones. En el 2018, además, con la decisión judicial. No se me escapa que estos funcionarios están alrededor del presidente y que, por lo tanto, tiene una visión absolutamente sesgada
de qué es Telam, de quienes trabajamos en Telam. Si ha sido capaz de decir que en Telam hay barra bravas, gente, somos administrativos y periodistas, actividad más sedentaria que esa no conozco, así que invito a cualquiera a venir. Puede haber algún hincha más o menos fanático del club, pero si hay algo que fuera de su trabajo para sí. Ir a la cancha, no sé, pero la verdad es que claramente no conoce Telam, no sabe quiénes trabajamos en Telam y tampoco conoce sobre lo que es el sistema de medios de comunicación en Argentina. Porque si lo conociera, su gente no estaría diciendo la burrada de decir que la sociedad se puede informar por redes sociales. Y por último, el tema de las redes sociales es que obviamente tienen mayor rapidez, a veces te enteras antes y puedes darlo antes, porque justamente no quedas tan escrachado, tan expuesto, pero también muchas veces mataron gente que no había muerto, más allá de errores que está y que no tenés el chequeo de las fuentes. Y por otro lado, para terminar, ¿cuál es el mensaje de por qué debe existir Telam sí o sí y qué es lo que piden? Nosotros insistimos, Telam es un igualador en el ecosistema de medios en Argentina. Es el único medio con alcance nacional y contenido federal. Nosotros lo que pedimos es trabajar. Tenemos un gobierno que dice que está en contra de los ñoquis, que está en contra de que manda a la gente a agarrar la pala. A nosotros nos tiene desde el 4 de marzo sin poder trabajar con goce de haberes. Entonces, es muy inconsistente lo que está ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, decí dónde pueden informarse, como si fuera Telam, que no es oficialmente, o sea, la red de ustedes de Telam. Todo el conflicto, la situación de Telam la pueden seguir por las redes sociales, @SomosTelam, y en el portal somostelam.com.ar. La verdad es que lo que estamos poniendo es el 1% del trabajo que podemos ofrecer a la industria de medios cuando estamos adentro de los edificios con toda la infraestructura que nos proveen. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, abrazo. Gracias.